Bien, de... Ahorita ya está, un ratito. bien. Entonces, como bien sabemos que la Asociación Cultural Toda la Sangre, Acto Chincha, como todos los años, viene organizando los cursos, talleres de capacitación docente, puesto que lo hacemos solamente una vez al año, justamente en estos meses. Entre los meses de enero y febrero realizamos, en esta oportunidad lo estamos haciendo de manera virtual. El año pasado, 2021, no pudimos realizar el curso por motivos, pues, de la pandemia. Todavía no se había, digamos, afianzado el tema virtual y no se logró realizar. Y ahora, en esta oportunidad, sí lo estamos haciendo ya de manera virtual en un 100%, a fin de que podamos participar todos, capacitarnos y actualizarnos en estos temas tan importantes ahora en momentos de pandemia. Por ejemplo, así como las TIC, tenemos en el caso de los temas de gestión pedagógica, el día, asimismo tenemos también el día de mañana, vamos a, vamos a tener el temario. Voy a compartirlos también para que tengan en cuenta ustedes y puedan ir realizando, ¿no?, su disponibilidad de tiempo, puesto que solamente se está considerando estas 2 horas nada más, ¿no? De 3 a 5, porque según las directivas del ministerio no están, están tratando solamente que las 2 horas nada más diarias, ¿no? Por día, 2 horas nada más. Así que por eso que estamos obedeciendo estas normas, es que nosotros estamos trabajando con solamente 2 días. A ver, voy a compartirles con ustedes este cronograma. Bien, entonces estamos acá. Hoy día 1 de febrero, y el tema que hemos mencionado. El día de mañana tenemos la presencia del doctor Aristides González Sagaceta, y director de LUGEL, con el tema de evaluación de desempeño docente en el aula, y también el análisis de las rúbricas de evaluación. ¿Ya? Ese es el día de mañana. Y luego el 3 de febrero tenemos programación curricular en educación inicial. Tenemos con la Magíster Gladys Guayanca Franco, y luego el día 4, el doctor Germán Van de Velde, es un pedagogo de Nicaragua. Él está hablando acerca de la evaluación bajo un enfoque formativo para el día, digamos, para el día 4 de febrero, ¿no? Y así sucesivamente hasta el día 7 retornamos con el profesor Oscar Tipismana con el tema de los proyectos de innovación, ¿no? Y su importancia en el mejoramiento del aprendizaje. Justamente el maestro Van de Velde está compartiendo los documentos de trabajo. Muy bien. Interesante trabajo está compartiendo el maestro. Y ahora sí, dame permiso para ingresar, para compartir pantalla. Ya, a ver. Ahí está habilitado para que pueda compartir la pantalla. Bien, entonces, amigos y amigas, colegas, vamos a dar inicio con el tema referente al día de hoy. Bien, el uso de las TIC en lo que es la competencia docente, la competencia digital docente, ¿no? Bien, entonces, para dar el saludo y la bienvenida nuevamente al maestro Oscar Tipismana. Bien, adelante, maestro. ¿Me confirma que se puede ver? Sí, sí, sí se está viendo, se está compartiendo.
Bien, adelante. Sí se puede visualizar, pero no se puede escuchar porque está desactivada el micrófono. A ver ahí, vamos a ver. ¿Se escucha claro? Porque Sí, tengo unos problemas técnicos de la ya, computadora. ya. Sí, sí se Ya, está ¿ahí se me escuchando. escucha? Sí, sí se escucha. Ya, voy a tener que hacerlo de esta manera. Ya. Entonces, hoy día vamos a tratar sobre el tema de la competencia digital docente. Ya, vamos a mostrar la pantalla grande. Ya. Vamos a iniciar con este pensamiento, ¿no? Esta idea que dice enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Jennifer Fleming. También podemos notar hoy en día que el conocimiento, ¿no? El conocimiento cambia de un día para otro o de un mes para otro mes, ¿no? De la mano con la tecnología, la globalización, sociedades del conocimiento y la participación en redes sociales. No hace mucho, bueno, parece bastante tiempo, pero a nivel de sociedad parece que fue ayer cuando se pensaba, ¿no? Que el mundo tenía un fin, tenía un límite, ¿no? Y todos los barcos que llegaban ahí podían caerse, ¿no? El mundo es plano. A pesar de que hay una serie de avances científicos, tecnológicos, ¿ya? Todavía hay gente, ¿no? Todavía hay gente que piensa que sigue siendo de esta manera la Tierra, ¿no? Pero a pesar de que ya hay una serie de conocimientos científicos, ¿no? Que nos permiten, ¿no? Saber cómo ha ido cambiando todo esto, ¿no? Aquí hay un concepto en la escuela 2.0, dice, ¿no? El maestro le conversa a su profesor, es lo que nos ha sucedido a todos. El estudiante, ¿no? El estudiante le dice a su maestro, debe tratarse de un error. ¿Me está diciendo usted que va a enseñarme a mí a manejar un ordenador? Para mí que se ha enterado al revés, don Aurelio, dice a su maestro, ¿no? Cuando el estudiante pues sabe una serie de conocimientos, ¿no? En primaria, en secundaria, los chicos nos ganan a veces en cómputo. Bueno, al que no ha tenido la habilidad de desarrollar esa inteligencia digital, esa capacidad digital, esa competencia digital de la que estamos hablando hoy en día, ¿no? Acá vemos otra escena donde notamos, ¿no? Una serie de estudiantes, ¿no? Una serie de estudiantes haciendo una serie de cosas también, ¿no? Varias cosas. Miren los estudiantes, ¿no? Son de diversos, si tomamos bastante atención, si los observamos detenidamente, vamos a encontrar que son de diferentes características, ¿no? Son estudiantes de diferentes características y se encuentran haciendo diferentes cosas. Y se supone que es la directora o alguien que viene a supervisar a la profesora, ¿no? Le dice, pero bueno, ¿se puede saber qué están haciendo tus alumnos? ¿No? Y la profesora lo que le dice en este caso es, están aprendiendo. Desde muy atrás, los maestros de hace unos años atrás también hablaban de eso. Muy justo viene a mi mente a Antonio Encinas, ¿no? Que también dice que él llevaba a sus estudiantes a un trabajo de campo y los estudiantes iban gritando y un montón de cosas. Y la gente le decía, señor, ¿usted por qué no lleva a sus estudiantes bien? ¿Por qué los deja que vayan gritando todo y no los lleva como si fuesen soldados? Y él le dice, precisamente no los llevo así porque ellos no son soldados, son estudiantes. Y la única manera de que aprendan es viviendo, ¿no? Haciendo todo ello, ¿no? Entonces, esta
imagen que estoy mostrando indica esas dos cosas. Miren, la anterior, en donde el alumno sorprendido de que el maestro le va a enseñar, ¿no? Y acá una directora, una supervisora sorprendida al ver a sus estudiantes, ¿no? Que están jugando, están haciendo una serie de cosas, y para ella eso no es aprendizaje. Muchos de nosotros nos encontramos ante esas situaciones siendo docentes. Algo rápido también, ya les había hablado la anterior sesión, ¿no?, que tuvimos sobre la web, ¿no? Hay web 1, web 2, web 3, cómo ha ido avanzando, ¿no? Mayormente centremos en las fechas. Miren, desde el 90 hasta el 2003 estuvo la web 1, que era solamente lectura, texto y más. Muchos de repente ni siquiera lo conocieron. De ahí vino la web 2, ahí sí ya muchos los han conocido, son puro texto y dibujos, ¿no? Y la web 3, que es en donde estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Las redes sociales y todo eso. Y también nos hablaba pues de una web 4 que ya se viene, ¿no? Que es un aula 4.0 también, ¿no? Le llaman el Internet inteligente, ¿no? Ya estamos viviendo en ese Internet inteligente, sino que nosotros en el Perú todavía no tenemos esa capacidad desarrollada tanto de los docentes como de las instituciones, ¿no? Las instituciones no tienen una infraestructura tecnológica, un ecosistema, ¿no? La palabra ecosistema, cuando escuchamos la palabra ecosistema, se nos viene a la mente una serie de conocimientos que nos enseñaron en CTA, ¿no? O en Ciencia y Ambiente, o en Ciencia y Tecnología, como se llama ahora en secundaria, en donde un ecosistema era un conjunto de factores bióticos y abióticos. Pero ahora, ¿no?, ahora también un ecosistema, en este caso ecosistema digital, se refiere, ¿no?, a toda la capacidad que tiene una institución, una organización para poderse conectar al Internet, ¿no?, para vivir en esta web. Y todo ello también viene de la mano, ¿no? Todo ello viene de la mano con una industria 4.0. Ya estamos viviendo en esa industria 4.0, donde hay simulaciones, fabricación aditiva, ¿no? 3D, impresiones 3D, sistemas de integración horizontales y verticales, hay ciberseguridad, hay realidad aumentada, hay una computación en la nube que ahora está de moda, ¿no? Todos ya no es necesario que tengamos USB, guardamos en la nube y desde el celular o desde una computadora podemos jalar toda esta información. Tenemos robots autónomos, tenemos el famoso Internet de las cosas y tenemos lo que ahorita hay, es el Big Data, ¿no? El Big Data. El Big Data, cada uno de ellos, de estos conceptos, por favor, vayan guardándoselos si es que tienen alguna pregunta más adelante. O sea, primero estamos mostrando cómo va el mundo, la realidad, ¿no? Aunque es una realidad a veces ajena a nosotros porque solamente lo vemos en la televisión. O sea, todavía estamos siendo recién testigos del despertar de esta tecnología. Y aquí hay más conceptos, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, el Machine Learning, ¿no? Machine Learning, máquinas de aprendizaje, ¿no? El blockchain. Ahorita se está hablando bastante del blockchain con esto del Bitcoin, la integración horizontal y vertical, la automatización, los gemelos digitales, fabricación aditiva, que ya les dije, y la realidad aumentada. También se habla bastante en esta 4.0 sobre la inteligencia artificial. Y para ello, ahorita, aunque ya ha pasado de moda, ahorita lo vamos a ver, está una máquina que es la bandera de IBM sobre inteligencia artificial, ¿no? IBM Watson es un software de inteligencia artificial que iba a reemplazar, ya está reemplazando en algunos casos a los médicos y a los abogados, ¿no? Es un médico, un robot de inteligencia artificial que incluso ya está incursionando en educación. O sea, esta inteligencia artificial ya está en todos los lugares. Ahí en esos datos que están ahí les estoy dando, por ejemplo, si ustedes quieren comenzar a estudiarlo gratis, dice, ¿no? TIAN/cursos IBM Watson. Si alguien quiere saber sobre la inteligencia artificial, ¿no? Desde el programa, ¿no?, o software de inteligencia artificial que ya está en una computadora Watson. Y cómo ha ido
aumentando esto de la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? O sea, ¿dónde nos situamos? ¿Cómo ha ido creciendo? Desde el año 1950, un señor llamado Alan Turing, ¿no? Este señor Alan Turing tenía, ¿no? Tenía esta, es un genio de la informática, no se pudo, ¿no? No se pudo eh, en su momento desarrollar porque tenía ciertas cosas que no le gustaba al gobierno de esa época, fue condenado a estar en la cárcel, pero, ¿no? Pero este señor luego fue encontrado muerto, ¿no? Fue encontrado muerto con una manzana, ¿no? Mordida, ¿no? Se dice que esta manzana tenía, ¿no? Tenía cianuro. Prueba, después de años, Apple, ¿no? Le pondría el logotipo de su empresa, ¿no? A esa manzana, ¿no? De ahí ha habido una serie de avances, ¿no? De avances en informática. El señor Alan Turing se le reconoce también porque él dejó un test llamado test de Turing para que algún día cuando las computadoras puedan pensar se le haga ese test y si lo pasa se podría decir que al fin la inteligencia artificial ha llegado a imitar a la inteligencia humana. ¿Ya? Entonces, en el año 1955, 1961, 1964, toda la inteligencia artificial fue avanzando hasta que en el año 1997 fue el primer año en que la computadora le ganó, ¿no? Le ganó al ser humano. El ser humano, en este caso con Kasparov, ¿no? Gary Kasparov, campeón de ajedrez, nadie le ganaba, ninguna computadora, nada. En ese año, esta computadora le pudo ganar y está marcado como la fecha en que la computadora le ganó a las personas. Luego ha ido avanzando, se han presentado una serie de robots y software hasta que llegamos, ahí está Watson, fue distribuido desde el año 2011, hoy día estamos en el año 2022, ya lleva bastantes años, ¿no? El año 2017 fue el último año en que la computadora terminó de ganarle a los seres humanos. Otro juego como el ajedrez llamado AlphaGo, ¿no? AlphaGo también fue vencido por la computadora, un genio que tenía esta habilidad para trabajar en la computadora, ¿no? Entonces, desde ahí, miren, ha habido una serie de cosas. Hace 2 años atrás, Google, ¿no? Google había distribuido un software, Google había distribuido un software para poder mejorar la inteligencia artificial y este software había comenzado a comunicarse solo, ¿no? Con otras máquinas, creó un nuevo idioma, entonces tuvo que ser apagado, ¿no? Desde ahí hasta ahora todavía la gente no se atreve a crear o a presentar, ¿no? Algunas nuevas. Otro en el año 2016, ese que está ahí, ¿no? Amenazó al mundo con que lo iba a destruir. Entonces la inteligencia artificial ha estado haciendo cosas que nunca podíamos haberlo imaginado y que todavía hay gente que tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de todas estas cosas. Entonces, ante todo ese avance, miren que va la informática, han aparecido nuevas competencias, ¿no? Para este nuevo siglo en el que estamos viviendo recién, hemos ingresado a ese siglo XXI. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿No? Competencias de aprendizaje e innovación, habilidades para la vida personal y profesional, asignaturas curriculares básicas y temas del siglo XXI, competencias en manejo de información, medios y TIC. Y para ello se necesita estándares y evaluaciones y valoraciones, currículo e instrucción, desarrollo profesional y ambientes de aprendizaje, que es lo que hemos estado usando, ¿no? También debemos de tener presente este decálogo que nos están dando a nivel internacional, ¿no? Que es lo que todo docente necesita. Dice, buscarás la información de manera crítica, leerás siempre tratando de comprender, escribirás de manera argumentada para convencer,
Automatizarás lo rutinario y dedicarás tus esfuerzos en pensar lo relevante. Analizarás los problemas de forma rigurosa. Escucharás con atención, tratando de comprender. Hablarás con claridad, convencimiento y rigor. Crearás empatía con los demás. Nadie que no pueda comprender a su compañero nunca va a poder prosperar. ¿No? Cooperarás con el desarrollo de tareas comunes, ¿no? El trabajo colaborativo va a ser lo indispensable en esta nueva sociedad del conocimiento. Y por último dice, te fijarás metas razonables que te permitan superarte día a día. Entonces, este es un decálogo de competencias básicas para la educación en el siglo XXI. Hoy en día se habla bastante de los nativos digitales. ¿Quién es el nativo digital? El que ha crecido con una computadora. Ustedes, la pregunta es, ¿son nativos digitales o son migrantes digitales? Si son nativos digitales, quiere decir que han crecido con computadoras. Si son migrantes digitales, quiere decir que en el camino de su crecimiento, desarrollo, fue apareciendo, ¿no? la computadora en su vida. Los nativos digitales, ¿no? Aprenden fuera de la escuela y este es incapaz de incorporar esos aprendizajes. Ese es un problema general de las personas en la actualidad. Las tecnologías digitales son mediadoras de su experiencia con el mundo y de su entorno social y la información que les es significativa. Cuando ustedes le preguntan algo a un estudiante en primaria, en secundaria, lo primero que hacen es entrar a su celular y buscar la información a ver si ustedes les están engañando. Ellos dicen que son capaces de realizar varias cosas al mismo tiempo, tienen un multiproceso, cosa que no podíamos hacer nosotros. Bueno, algunos no podían hacer. Ellos más ven imágenes en movimiento y sonido, son para ellos más importantes que los textos, ¿no? Y tienen acceso a información de cualquier parte del mundo. Bueno, aquí está hablando de estudiantes mayormente del primer mundo. Ustedes, muchos estudiantes en el Perú, por ejemplo, también tienen información, pero no todos. Uno, porque su celular con la justa tiene 5 soles de internet, 3 soles de internet, ¿no? Entonces en la vida se va a comparar, y eso vamos a verlo ahorita, un estudiante del Perú con un estudiante del primer mundo, o también con un estudiante de África, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede, no? La escuela que conocemos fue pensada para otros tiempos y otros alumnos. La forma en que nos enseñan, o se enseña incluso, ha sido pensada para el siglo que ya pasó. Estamos enseñando a estudiantes que van a vivir en el siglo que viene con metodologías de siglos pues, pasados, ¿no? Esta metodología es demasiado obsoleta, incluso la computación que nosotros les enseñamos. Aquí hay un tema que me llamó la atención y que es bueno que conozcamos, ¿no? Después de haber tenido ya varios años, ya llevamos más de 30 años con informática educativa y todo ello, desde los proyectos y todo ello. Bueno, en el Perú casi son 22 años, algo así. Desde el año 2000 comenzamos con más fuerza, ¿no? Del 95, 96 se comenzó con Infoescuela, esta cosa, pero casi desde el año 2000 se generalizó en todas las escuelas, con todos los proyectos. ¿Qué es lo aprendido? Y justo encaja con el nombre de nuestro tema de hoy día, que son las competencias digitales de los estudiantes. Que los alumnos que tienen buenos rendimientos, justo son aquellos que tienen profesores que tienen alto rendimiento. Y resulta que los estudiantes, ¿no?, que tienen bajo rendimiento, también sus profesores tienen bajo rendimiento, ¿no? Entonces, acá hay un estudio muy interesante sobre ello. Entonces es importante que se están formando para ser profesores y los que ya son profesores mejoren, ¿no? Mejoren todas sus competencias, ¿no? Sus competencias digitales, sus competencias de, de, la, de la informática. ¿Ya? Entonces, las competencias digitales docentes en época de la emergencia sanitaria, ¿qué necesidades y oportunidades ha habido? ¿Ya? Miren bien estos dos dibujos que les estoy presentando y escuchen lo que voy a decir aquí. Dice,
La educación es un sistema que se considera un medio de desarrollo en todas las partes del mundo. O sea, sin la educación, los países no crecen, no desarrollan. Prueba de ello es África, por ejemplo, que su educación es la más baja del mundo. A pesar de ello, miren, nosotros estamos por abajo de ellos en las pruebas de PISA y todo ello. Entonces, dice, siempre se ha relevado lagunas de diversos tipos que testimonian las diferencias sociales y económicas. Una de ellas es la brecha tecnológica. Hay una brecha tecnológica digital a nivel mundial que requiere no solo un mayor acceso, sino también el desarrollo de competencias digitales entre profesores y estudiantes para aprovecharla para el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo es posible que en un lugar podamos tener lo que estamos viendo ahorita, con profesores, estudiantes con sus laptops de última generación, con pizarras todas interactivas y todo ello, y al otro lado del mundo también, o ahí mismo, paralelo a ellos cerca, encontramos un lugar donde los chicos no tienen ni qué comer, no tienen dónde escribir, no tienen dónde sentarse, ¿no? Entonces son dos realidades que hemos estado viviendo ahora y en época de pandemia también. Entonces, la realidad de la brecha tecnológica, ¿qué pasó? En el año 2020, esta brecha tecnológica se hizo evidente debido a la emergencia sanitaria mundial causada por el COVID, una epidemia que ha obstaculizado el progreso educativo. Parece mentira. Todos dicen, no, sí, hemos mejorado, gracias a Dios hemos aprendido bastante, pero ahora, justamente aquí que estamos hablando de las competencias digitales docentes, veamos todas esas cosas que ustedes como profesores o como estudiantes lo han vivido. Para ello es suficiente mostrar el cierre inicial de las instituciones educativas a todos los niveles, la despedida o reducción del salario de los profesores, la pérdida de oportunidades de aprendizaje debido a la falta de desarrollo del plan de estudios escolares. O sea, no ha habido un plan de estudios específico, ¿no? Bueno, el plan, en el Perú el programa Aprendo en Casa sacó un programa, pero prácticamente es más de lo mismo. O sea, no ha ayudado. El desánimo y la creciente desigualdad en el acceso y el uso de la tecnología, eso fue lo que más frenó el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que el gobierno ha tenido que pasar a los estudiantes. No ustedes son testigos, hay muchos profesores que han querido jalar a sus alumnos, pero son pocos los que han salido desaprobados y para ello tienen ahorita, justo están llamando voluntarios para que den la famosa recuperación. Esta brecha, dice, se ha manifestado de diversas maneras. Otros tuvieron que abandonar sus hogares, caminar largas distancias, en el caso de la sierra, ¿no?, y la selva, para intentar conectarse a una red y acceder a las clases, al igual que algunos pueden perder datos en cuestiones tribales, ¿no? Muchos, dice, otros pueden no poder enviar la tarea asignada debido a la pérdida de datos. Esto siempre sucedió a lo largo del año pasado, ¿no? Estudiantes que mandaban sus tareas, ¿no? Mandaban sus tareas y salía en blanco, o en algunos casos, miren, tan fuerte era el virus que encontrábamos pues que algunos estudiantes enviaban su trabajo y resulta que aparecía con otro nombre, ¿no? Miren todos los problemas que trajo esa brecha tecnológica, esa brecha digital. Sabiendo todo ello, ahora rápidamente veamos las competencias, ¿no? ¿Qué son competencias? Hasta ahí, ¿no? Hasta aquí. No sé si alguna persona, algún profesor quiera hacer alguna pregunta. No sé si hay alguna observación. Profesor Jesús, o continúo nada más. Ahora vamos a ver las competencias. Primero hemos tratado de introducir a los estudiantes en todo lo que es la informática, cómo ha estado la realidad educativa, y ahora vamos a ver qué son las competencias digitales que se necesita en esa realidad, ¿no? No sé si hay algún del tema que estamos dejando, alguna pregunta, algo, o hay nada más, lo continúo nomás para el final lo dejo. Bien, si no a las finales. Si no hay ninguna pregunta, pues veo que el chat no hay ninguna pregunta todavía. Bien, continuamos para luego al Ya. final las preguntas finales, ¿no? Primero, ¿qué cosa es una competencia? Para Garduño, del año 2004,
Dice que las competencias docentes pueden ser definidas como la forma práctica en que se articula el conjunto de conocimientos, creencias, capacidades, habilidades, actitudes, valores y estrategias que posee un docente y que determina el modo y los resultados de sus intervenciones pedagógicas. O sea, resumiendo eso, es la forma que tiene el profesor de solucionar un problema educativo, ¿no? De acuerdo a todo lo que él sabe, lo que él cree, ¿no? Sus valores, ¿no? Por eso es importante también que el docente tenga valores. Si el docente no tiene valores, ese antivalor lo va a transmitir a su estudiante, ¿no? Eso es una competencia. Todavía no estamos hablando de competencia digital. En la actualidad, Philippe Perron nos habla de 10 competencias que debe de tener todo docente. Competencias en general. Dice, se debe organizar y animar situaciones de aprendizaje. Eso es lo principal. Deben saber su programación curricular, sus sesiones de aprendizaje, deben saberlo organizar de una buena manera. Esa es una primera competencia. Una segunda competencia, debe saber gestionar la progresión de los aprendizajes. Debe saber ustedes cómo el estudiante qué va a aprender primero, qué va a aprender después. Todo tiene relación al primero. Debe elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. O sea, debe saber cómo diferenciar este aprendizaje, ¿no? Ir sabiendo para luego hacer su famosa retroalimentación con los estudiantes. Debe implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo, ¿no? Los estudiantes deben de aprender a trabajar todos juntos, ¿no? Y eso tiene que ver con el quinto, ¿no? Trabajar en equipo. O sea, en primero debe de saber preparar clases en donde sus estudiantes puedan trabajar individualmente y en equipo. Y tercero, debe hacerlos trabajar en equipo y él también, el profesor, también debe saber trabajar en equipo. Debe participar en la gestión de la escuela. Muchos profesores dictan su clase, se van, se olvidaron de gestión de escuela, ¿no? De gestionar la escuela. Debe de participar en la gestión de la escuela. En educación superior se participa, en la básica, a veces no, los profesores apenas terminan sus clases, muchos se desaparecen o tienen tantas cosas que informar que se ponen a trabajar y no se olvidan de gestión de la escuela. Debe de saber esa parte. Debe informar e implicar a los padres de familia. Debe afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, ¿no? Hay una serie de dilemas éticos, ¿no? Y organizar su propia formación continua. Hay estudiantes, ¿no? Y hay profesores que nunca se capacitan porque piensan que con lo que les enseñaron, como aprendieron bien, ahí estoy bien, ¿no? Y no llegan a crecer. Entonces debe de aprender. Pero estas 10 competencias debe de tener todo docente, en general, no solamente digital, competencia general que debió haber. ¿Y qué cosas son las competencias digitales? Las competencias docentes digitales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas relacionadas con el uso de la tecnología, aplicada a los contextos y procesos educativos con el fin de alcanzar uno o varios objetivos. O sea, la habilidad en el uso de la tecnología en general, no solamente las tecnologías digitales, en general. Hay toda una serie de conceptos. Y dice que esas competencias deben de girar en torno a 5 grandes áreas. ¿Cuáles son esas 5 grandes áreas? Información y alfabetización informacional. O sea, ¿qué debes de saber? Localizar, identificar, almacenar contenido digital, analizando su relevancia en la docencia. No solamente localizarla, identificarla y almacenarla, sino que también debe de saber, ¿no? Debe de saber analizar si es relevante o no es relevante. Hay tanta información, cantidad, cuando ustedes buscan algo en internet, que aparecen miles o millones, ¿no? De datos, ¿no? Hasta más. Entonces, ¿cuál es relevante y cuál no es relevante? Muchos profesores agarran el primero, el segundo y eso no me presenta. Otros se van al final, pero el final a veces no acaba. Entonces, saber cómo ver cuál es de relevancia y cuál no.
también debe de tener comunicación y colaboración. O sea, todo profesor debe de participar en redes, debe de comunicarse con otros docentes, compartir información y de ida y de regreso, ¿no? O sea, que le den y ustedes también entregar. Muchos docentes no están realizando esto, no están realizando comunicación. Muchos tienen redes sociales, pero redes sociales chisme, ¿no? ¿En qué consiste estas redes sociales chisme? Que solamente sirven para enterarse qué hizo su compañero, su amigo, su amiga, pero no para ver cómo crecer profesionalmente y personalmente, ¿no? La tercera área es la creación de contenidos. Debe producir contenidos propios a través de blog, webcam, canales de YouTube. Muchos han hecho eso, bueno, algunos se han metido ese famoso TikTok, ¿no? ¿Y cuál es su contenido? Salen bailando en ropas menores, salen bailando, ¿no?, cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con su crecimiento profesional, solamente es imitación de otras cosas. Otro es la seguridad. Debe de saber sus cuentas les son robadas y ahí es donde recién se asusta. Entonces, de todos los docentes también deben de saber sobre seguridad. Otro es la resolución de problemas. El nivel más alto. Capacidad para resolver problemas técnicos e incorporar nuevas herramientas. Pregunto, para ustedes vayan en su cabeza viendo, ¿cuántas de estas áreas dominan? ¿Todas? ¿Un poco? ¿La mitad? ¿Una de ellas? ¿Una por lo menos a medias? ¿O ningunas? ¿No? O algunos solamente algunas cosas. La mayoría viven en la web 1, ¿no? o en las primeras épocas, ¿no? Cuando googleaban. O sea, saben buscar en Google. Apenas les dicen algún término que desconocen, ¿no? Internet de las cosas, corriendo van y ponen en Google Internet de las cosas y plum, le aparecen un montón de información. El primero que encuentran, ese dice, ¿no? Los profesores igual, ¿eh? Cuando se les hace alguna entrevista o cosa por el estilo, en los colegios, ¿no? Ahora que es digital, se esconden atrás de la computadora y están buscando la información en internet. Y se escucha clarito cómo van, ¿no? Y responden. Eso quiere decir que muchos docentes no tienen ninguna de estas cinco áreas de competencias digitales. Las herramientas digitales son un medio y no un fin. Entonces, no vas a aprender computación por aprender, sacar Excel, Word, ¿no?, PowerPoint, dice, ya domino bastante, pero no dominas qué hacer con ellas. Entonces, son un medio para el aprendizaje, no son un fin. No aprendes Excel, no aprendes Word, no aprendes PowerPoint por aprenderlo, nada más. Tienes que saber usarlo en la educación, ¿no? Que usarlo. Si a ti te dicen, anda, si eres un agricultor y te dicen, a ver, anda, siembra, ¿no? Y estás ahí, entonces tienes la lampa, el pico, y tienes tus manos nada más. Algunos agarrarían con su mano y le echan agua y se acabó. Otros agarrarían la lampa, la pala, ¿no? Y comenzarían a sembrar. Entonces, la manera que tú aprendas a usar estas herramientas es la que te va a definir como un docente competente. Entonces, ¿cuáles son los retos? Adaptar la tecnología a tu alcance, lo que tengas a tu alcance. ¿Qué tienes? Tienes un celular solamente con WhatsApp, con Telegram, tienes que ver cómo usarlo. No tienen WhatsApp, solamente tienen radio, saber cómo usarlo. Entonces, el reto del docente es filtrar entre todas las opciones a su alcance, ¿no? Y también encontrar la herramienta adecuada. ¿Qué aportan las herramientas digitales? ¿Qué nos permiten realizar? Diferentes aprendizajes personalizados, apoyo a las inteligencias múltiples,
ser autónomo, ¿no? La metacognición le permite hacer la metacognición. Nuevos roles en el aprendizaje y en la enseñanza. Estar motivados. La informática en sí permite ser un ente de motivación permanente. Es interactivo, ¿no? Ahorita este momento, permite la cooperación y permite la creatividad. Entonces, la introducción del Internet no es nuevo. Hace 20 años ya se estaba tratando de hacer todo ello, ¿no? Dice que en el año 2011 la UNESCO establece que esto no es suficiente en el caso de la educación. Los docentes, además de estas competencias técnicas, deberían dominar también la metodología, ¿no? O sea, aquí hay algo más. No solamente dentro de la competencia digital, no solamente deben de saber manejar estas herramientas, ¿no? La computadora, el Internet, el Word, el Excel, el PowerPoint, el celular. Lo que también debe de aprender es la metodología. Y esa metodología es lo que aún todavía no hay una metodología. Estamos probando. Estamos probando. Las herramientas que hay son cantidades, ¿no? El Facebook, el Twitter, el YouTube, el Instagram, el TikTok, que ahorita está de moda, ¿no? La mayoría se está volviendo TikToker, ¿no? Todos están trabajando en este famoso TikTok. ¿Cuáles son las competencias docentes digitales que hubo durante la pandemia? Comenzó en marzo del 2020, ¿no? Cuando nos confinaron a todos. ¿Cómo era el uso de las herramientas digitales antes de la pandemia? Ya teníamos herramientas, pero no la usábamos. Teníamos correo, nadie usaba eso. ¿Había capacitación para docentes en cuanto a herramientas digitales? Sí, pero nadie le hacía caso. ¿Los docentes usábamos las herramientas digitales? ¿Para qué lo usábamos? Para Facebook. La mayoría usaba el Facebook, Twitter nunca han usado. Entonces, cuando se inicia el confinamiento, la gente no usaba computadoras. Pero el año pasado, más o menos en septiembre del 2021, cuando algunas instituciones comenzaron a regresar a sus instituciones, hubo medidas emergentes, muchos improvisaron, dificultades técnicas en cantidades, nosotros mismos hemos sido testigos de ellos, innovaciones, reconocimiento de carencias de infraestructura tecnológica, mal entendimiento de la educación a distancia. Esa palabrita vamos a verla ahorita más adelante. Mal entendimiento de la educación a distancia. Y carencias en infraestructura tecnológica. En la institución educativa, en su casa y como docentes, ¿no? ¿Qué infraestructura tecnológica tiene? Las herramientas tecnológicas usadas en la educación hoy en día se conocen 4. Las TIC, las CAC, las TAC, las TEC y las TIC-CAC. 1. Las tecnologías de la información y la comunicación. ¿No? La 2. Son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Acuérdense esas palabras. La 3. Son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y las 4 son las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. Cuando se refiere a la parte digital, se refiere solamente a lo informático, ¿no? a la computación. Las TIC-CAC las conocemos, ¿no? Son las videoconferencias, los recursos online, como son el cloud computing, le llaman a eso, que es las unidades virtuales donde grabar plataformas virtuales. Hemos utilizado el Classroom, el Moodle, ¿no? El diseño de actividades, algunos han utilizado bastante el Kahoot, el año pasado se pasearon con el Kahoot muchos, y los navegadores como el Google Chrome, el Firefox, ¿no? Y otros más. ¿Qué esperamos del docente, sus competencias digitales después de la pandemia? Entonces ya estamos saliendo de esa pandemia. Ahorita ya prácticamente han bajado el número de contagios, ya el gobierno ha tratado, ¿no?, de que regresen todos. Escuela parece que es un hecho ya que vamos a regresar, no al 100%, va a ser un aprendizaje híbrido, de eso vamos a ver ahorita. Para ello se debe evitar la saturación, ¿no? Este año que ha pasado hemos sido testigos de cómo nos hemos saturado los profesores y los estudiantes. Bueno, algunos estudiantes no, algunos no enviaban nada, aparecieron al final. El profesor debe seguir actualizando
no debe olvidar el contexto donde está viviendo, promover la autorregulación y la autogestión de los estudiantes, que ellos mismos regulen su aprendizaje, cosa que todavía ha sido difícil, no se ha logrado. Clases interactivas e inclusivas. La inclusión sigue siendo un reto. La posibilidad de clases asíncronas y síncronas. Tener materiales digitales que respondan a los diferentes estilos de aprendizaje. Fomento del trabajo individual y grupal. Continuar con el uso de estas herramientas y una mejor comunicación con padres y estudiantes. Muchos docentes no han tenido una buena comunicación con los padres y los estudiantes, solamente se han dejado de escuchar, no ha sido bidireccional, es algo parecido a lo que hemos observado, ¿no? en todos estos años que ha pasado, 2020 y 2021. Entonces, todas esas son las competencias. Hemos visto cómo la informática ha llegado tan lejos, está dominando el mundo. Estamos viendo que a partir de ahí el docente necesita ciertas competencias digitales para aprender, pero también esta pandemia ha hecho que las brechas digitales que se han tenido sean prácticamente trancas, ¿no? Para el avance, ¿no? No han permitido avanzar en el aprendizaje, ¿no? Todos ellos hemos sido testigos. Entonces, otra de las cosas que el docente debe de tener dentro de sus competencias es la de mediador. ¿Y qué es un docente mediador? A ver, en sus palabras de Ruben Furstein, ¿no? En 1980, hace tiempo que habló, dice, el agente mediador tiene el papel de seleccionar y organizar los estímulos más apropiados para el estudiante, para que en futuras situaciones logre identificar, clasificar y organizar la información para la construcción de sus conocimientos. O sea, nuevamente nos dice que es un docente mediador, es el que sabe elegir qué debe de aprender el estudiante. ¿No? Y no solamente elegir el contenido, porque el contenido no lo dan, ¿no? El ministerio nos da el contenido, sino saber elegir las estrategias para que él aprenda ese contenido y moviliza un poco ese contenido, quizás. Otro, el señor Lev Vygotsky, esto sí fue en el año 1926, dice, el mediador cumple un papel de apoyo para el logro de los aprendizajes, por lo que debe promover la reflexión, debate, la reorganización e integración de los conocimientos previos con los nuevos, es decir, la participación dinámica del estudiante. Desde esta teoría, el docente debe convertirse en un mediador de los aprendizajes del estudiante, optimizando la evolución de sus capacidades. O sea, el estudiante debe de ir mejorando sus capacidades. ¿Cuál es el perfil de un buen docente mediador? Que tiene que facilitar el aprendizaje significativo y que debe propiciar la búsqueda de la iniciativa y la respuesta personal. O sea, el estudiante debe de tener iniciativa. En inicial la tiene. En primaria baja un poco. En secundaria desaparece la iniciativa. En superior llegan a escuchar. Los estudiantes ya no tienen esa iniciativa. Entonces, un profesor mediador debe ser aquel profesor que mejore la autonomía. ¿Eh? Mejore la autonomía de los estudiantes. El rol docente como mediador, dice, el docente se encarga de diseñar propuestas didácticas. Aquí nuevamente nos dice, ¿no? Las propuestas didácticas son toda la forma en que va a aprender el estudiante. Debe hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un espacio reflexivo. Tienen su famoso cuaderno de campo donde tienen que escribir y reflexionar todo lo que han llevado. Innovar y prepararse y brindar aprendizajes significativos. Crear una atmósfera de respeto y motivación. De respeto y motivación. Brindar información necesaria. El docente debe de dar la precisa información, para eso debe de saber buscar. Y poseer diferentes saberes. Ese es el rol del docente. Otro concepto que nos dicen es, la resiliencia es mi rol docente en la educación a distancia. El rol mediador del docente en la educación a distancia. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué era la resiliencia? ¿Se acuerdan? Pues si no se acuerdan, ahí está el concepto. ¿Ya?
¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Entonces, justo es lo que ha pasado en la actualidad, ¿no? Ha venido esta pandemia por COVID-19. Entonces, todos los docentes, los estudiantes, los seres vivos, ¿no? Todo el ecosistema ha reaccionado, ¿no? Y hemos tenido una resiliencia. ¿Cómo es el rol mediador? Las condiciones para que el docente desempeñe su rol actualmente ha cambiado sustancialmente. La pandemia trajo consigo mayor incertidumbre, adversidad y cambios en todos los aspectos de nuestra vida, incluido el sistema educativo. Una de las drásticas medidas, pero necesarias, fue determinar el cierre de las escuelas, ¿no? Nos dijeron ya váyanse a su casa cada uno. Ante esta situación, contar con una estrategia de aprendizaje en la modalidad a distancia era lo urgente. Por ello, Aprendo en Casa se constituye en una de las medidas decretadas por el gobierno para responder a la necesidad de continuidad del servicio educativo para los miles de estudiantes en el Perú, ¿no? O sea, llegó el virus, cerraron las escuelas, cada uno en su casa. Ahora, ¿cómo van a aprender? Crearon el programa Aprendo en Casa. Entonces, ¿y cómo fue esta modalidad a distancia? Se llevaba a cabo una educación a distancia. Dice, llevar a cabo una educación a distancia no es lo mismo que un curso en línea. La educación a distancia se llevó a través de una estrategia llamada Aprendo en Casa, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? Lograr aprendizaje, desarrollar competencias digitales que muchos no las tenían, y una atención socioemocional. Aparte de que muchos estudiantes no comían antes en la escuela, llegaban desnutridos, tenían problemas, todo se sumó algo más, el COVID. Con el COVID no solamente fue la enfermedad, se enfermaron y algunos murieron toda la familia así en orden, en fila, fueron muriendo. Entonces, tenía que dar una atención socioemocional. Un alumno quedaba solo, vivo, con su abuelo, su abuela, cómo hacer esta parte socioemocional. O sea, había que aprender, desarrollar sus competencias digitales y debía de darse una atención socioemocional. Ese era tu rol como docente. ¿Y cuáles son los principales desafíos? Y aquí vamos a tenerlo bien presente porque esto lo hemos vivido todos los que somos profesores. Bueno, si alguno fue alumno, también lo ha vivido, sino que ha estado al otro lado de la cancha, se podría decir. Ha sido actor principal. Los principales desafíos fueron el manejo de las herramientas tecnológicas. Algunos estudiantes no cuentan con internet ilimitado, solo recargan sus celulares y esto dificulta el uso del WhatsApp. Aún se tiene ciertas dificultades en el manejo de estrategias de retroalimentación, en el manejo de la tecnología, el uso de Zoom, Google Meet, Drive, etc. De otro lado, algunos padres de familia no tienen la misma accesibilidad de los diferentes medios para que puedan ingresar a clases. Por tal motivo, se demoran en entrar. Problemas hubo cantidad. Algunos le ponían sus 3 solcitos de internet, se les sirve un ratito, ya no pueden ingresar, llamando, profesor, ya no puede ingresar, no tengo. Entonces fue un problema. Otro de los principales desafíos, dice, que se ha enfrentado con la modalidad a distancia están en participar en las reuniones colegiadas virtuales, consensuar horarios para la realización de las reuniones, lidiar con los padres de familia pesimistas para que apoyen a sus hijos en las clases virtuales, saber cómo abordar el caso de los estudiantes que hasta la fecha no han recibido clases por motivo de conectividad y no tener dispositivos para llevar a cabo las clases virtuales y para realizar la retroalimentación pertinente. Ese también fue otro de los desafíos y problemas que hubo, ¿no? No podía ingresar a las reuniones, padres que decían, ¿para qué le voy a enseñar? No, él no sabe, no puede, sí puede, ¿no? Entonces, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, ha sido bien difícil ver todas estas situaciones. Lo difícil también fue adaptarme a la modalidad a distancia en un principio, ya que las de mi generación no somos expertas en cómputo. Mis hijos se volvieron mis maestros. Este es lo que decía una profesora.
Ahora ellos se convirtieron en mis ayudantes, pueden colaborar conmigo para grabarme, también fue posible gracias a los colegas que también estaban prestos a orientarnos, al igual que el director, ¿no? En fin, este es un ejemplo. Buscó maneras de trabajar con ellos y todos tenían acceso y facilidad en el WhatsApp, desde ahí empezamos a mejorar, en fin. Aquí este es un ejemplo, ¿no? de un colegio, ¿no? Una profesora que comienza a hablar de sus problemas que tuvo. ¿Cuáles entonces son todos esos retos? ¿Y qué debería de hacer? El docente debe de migrar al mundo digital. ¿Cómo migrar al mundo digital? Que debe de saber cómo es este mundo. Sus estudiantes están en TikTok, sus estudiantes están en WhatsApp, sus estudiantes están en Twitter, sus estudiantes están en Facebook, y el profesor no tiene nada. Y si tiene, no lo sabe usar, ¿no? Los estudiantes saben Facebook, pero no saben informática. O sea, no es saber el Facebook, saber prender la computadora, saber prender el celular, comunicarse, no es 100% saber informática, es solamente ser un consumidor. Y ahorita hay una frase que se utiliza bastante en los estudiantes, ¿no? No deben de ser consumidores, deben de ser prosumidores. ¿Qué cosa es un prosumidor? Es alguien que provee, ¿no? Provee a las personas. Los profesores debemos de ser eso, un prosumidor. Ante todo ello se nos viene, ¿no? Se nos viene ya ahora en marzo las clases y nos dicen que debemos de tener un aprendizaje híbrido y debe de ser mediado por la tecnología, ¿no? Ya nos han dicho, todos debemos de hacer un aprendizaje híbrido. Veamos a ver cómo es este rol mediador en este aprendizaje híbrido. ¿Qué cosa es la educación híbrida? De acuerdo a un reporte del Grupo de Trabajo de Aprendizaje Digital de la UNESCO en el 2021, en los últimos 15 años, el uso de las tecnologías digitales en los ámbitos educativos y de capacitación se ha incrementado mundialmente. Asimismo, la pandemia aceleró el ritmo de integración de esta tecnología, muchos ya lo dominan, ¿no? En gran medida, este interés reciente a la educación híbrida se puede atribuir a la necesidad de afrontar la crisis del COVID-19, así como a la flexibilidad que ofrece a los estudiantes. Sin embargo, no es una nueva modalidad educativa, más bien se ha aplicado para múltiples propósitos educativos y se ha utilizado para una variedad de contextos y entornos diferentes durante muchos años. O sea, esto que se nos está prácticamente obligando a realizar no es nuevo, ya se ha realizado. De repente es nuevo para la institución donde se va a realizar, pero para el mundo no es nuevo. Ahí tenemos un modelo, ¿no? de aprendizaje híbrido. Está el aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea, ¿no? ¿Cómo va a ser el aprendizaje híbrido? Tiene un modelo rotativo, aula invertida, rotación de estación, rotación de laboratorio, rotación individual, ¿no? Ese es el modelo de aula invertida. Va a haber un modelo flexible, ¿no? Mezcla personalizada y un modelo virtual enriquecido institucional. Entonces, va a haber en clase y en casa la situación, la clase. En clase van a crear, evaluar, analizar, aplicar, y en la casa van a comprender y recordar. Miren bien, esto es lo que se va a realizar. En la clase se va a crear, evaluar, analizar y aplicar. Y en la casa se va a comprender y recordar. ¿Qué es el aprendizaje híbrido? Es un modelo de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje híbrido combina el aprendizaje presencial, ¿no? El aprendizaje presencial combina sistemas o tecnologías de distribución de las formaciones síncronas y asíncronas, videoconferencias, plataformas virtuales y estrategias o modelos de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje formal e informal, el aula invertida, entre otros, lo que estábamos viendo ahí. La primera definición es ampliamente aceptada, mientras que la terminología es difusa y se utiliza indistintamente los términos aprendizaje híbrido, también le llaman blendex o aprendizaje mixto, ¿ya? Acuérdense. Entonces, el aprendizaje híbrido también se le denomina de otra manera, blendex learning, ¿no? O aprendizaje mixto o aprendizaje híbrido, ¿ya?
Ahora, los profesionales de la educación a distancia digital advierten con certeza que, o sea, muchas investigaciones, miren las fechas del año 2020 y 2021, justo la época de pandemia, se ha notado lo siguiente. Uno, el aprendizaje en línea no es un aprendizaje por videoconferencia y se le ha llamado aprendizaje en línea placebo o falso aprendizaje en línea. Miren, muchos creen que la videoconferencia es lo mejor que hemos inventado, que hemos mejorado. Falso, falso. Si ustedes buscan las investigaciones, las tesis en los repositorios de todas las universidades y las de centros de investigación, vamos a encontrar que este aprendizaje de videoconferencia ha sido un aprendizaje placebo o un falso aprendizaje. Se nos han estado engañando. Dos, lo que hemos vivido en la mayoría de los casos desde los inicios de la pandemia es un denominado como enseñanza remota de emergencia, la famosa ER. O sea, ¿qué hemos tenido? Hemos aprendido aprendizaje digital, aprendizaje en línea, aprendizaje tal. Mentira. Lo que hemos tenido es un aprendizaje remoto de emergencia o una enseñanza remota de emergencia, un ER. Una enseñanza remota. Eso hemos tenido nosotros. Eso es un falso aprendizaje en línea. Es un aprendizaje en línea placebo. ¿Qué cosa es un placebo? Un placebo es una medicina que le dan a una persona y con esta sana. O sea, él cree, es una falsa medicina. Un placebo es una falsa medicina. Solamente le engaña que se sana y se sana. Eso es cuando algunas personas solamente tienen enfermedades mentales, ¿no? Son hipocondríacos, se le llama, ¿no? Un hipocondríaco le dan un placebo y se sana. Por eso es que va al brujo, el brujo le pasa huevo, le echa un montón de cosas y sana. ¡Ay, gracias! Y lo recomienda todavía. Entonces, el aprendizaje placebo, hemos estado viviendo ese aprendizaje placebo. Pero su verdadero nombre es enseñanza remota de emergencia, el cual difiere de la educación a distancia porque su primer objetivo no es recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proveer temporalmente de acceso a la instrucción. O sea, nos llevaron a todos a la casa en el 2020 y ahora ¿cómo dictamos clase? Bueno, pues por WhatsApp. No, pero queremos que lo vean al profesor. Ya saquen videoconferencias, todo el día el profesor hablando ahí. Enseñanza remota de emergencia. Dice, por ejemplo, es de esta manera como organizaciones no gubernamentales, las ONG, implementan el acceso a la educación en zonas de situaciones críticas, utilizando los medios disponibles, la radio, para cubrir esta necesidad comunitaria. ¿Ya? Entonces, ¿hemos tenido una educación a distancia digital? No, ahí está. ¿Ya? Miren, cualquier pregunta, guárdenlas, vamos a continuar. Dice, por todo ello, aquellos nuevos expertos que con rotundidad equiparan la educación a distancia con la impartición de clases de Zoom, o sea, desde el 2020 y 2021 han hecho tesis algunos, malas tesis, ¿no? En donde han hecho, pues, se han vuelto expertos dictando clases por Zoom, dictando clases por Meet, dictando clases por Jitsi, dictando clases, pues somos los mejores dictando clases por Zoom. No, eso no es una, es solamente una manera de salvar el momento, ¿no? Por mencionar, dice una videoconferencia que más ha sido usada durante el encierro, o la grabación y transmisión de las clases presenciales en los salones, dice, ¿no? Que también se ha estado realizando. Le están haciendo un flaco favor a sus más de 50 años de evolución y que ha sido investigada, aplicada y estudiada. Una simple búsqueda en Google escolar, ¿no? El Google escolar, el Google académico le llaman, arroja 1.690.000 resultados en español en 0.04 segundos y 4.230.000 resultados en inglés en 12 segundos. Como bien dice el maestro David Fernández Dávalos, ¿no? En este año, en su investigación en el 2020. No se puede entender y emprender una práctica adecuada si no se tiene una teoría y una reflexión rigurosa, honda y con exigencia.
Si lo que pretendemos es enmendar al mundo, y la educación forma parte del mundo, cuanto más rigor y exigencia tenemos que tener que aquellos que solo se dedican a que siga caminando a sus libres fuerzas. Entonces, la educación a distancia no es una clase por Zoom, no es una clase, tiene otra forma. ¿Y cuál es esa otra forma? Veamos esa otra forma. Entonces, ¿cómo es la educación a distancia en realidad? Que es para poder llegar a este aprendizaje híbrido que ahora nos están pidiendo. El término educación a distancia se asocia con otros como abierta, flexible, virtual, en línea, híbrida, digital, móvil, basada en internet o en la web, síncrona, asíncrona y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Con la llegada de la pandemia se ha complicado aún más, puesto que algunas instituciones han querido dar un toque de originalidad a su propuesta educativa de contingencia por cuestiones de marketing principalmente, y han surgido términos como los de presencialidad adaptada, presencialidad enriquecida, sistema híbrido, flexible, mixto, autodirigido, aprendizaje líquido, hibridación en línea. Al verse enfrentadas a este bosque semántico, muchas palabras, pero cada uno le ha dado su término para verlo mejor y llamar la atención y decir, inscríbanse en mi instituto, inscríbanse en mi colegio, que nosotros hacemos un aprendizaje flexible, aprendizaje presencial adaptado, hacemos un aprendizaje líquido, ¿no? Entonces, en este bosque semántico, ¿no?, donde cada uno le da su nombre, algunas instituciones adoptaron definiciones muy generales, sin un sustento teórico que las avale, y que han dejado la puerta abierta para que cada docente las interprete según su propia experiencia. El resultado, todo el mundo ha hecho lo que ha querido, ¿no? Y aquí ya estamos haciendo una parte crítica, ¿no? Si alguno hace una investigación en este año, puede tomar estas palabras, ¿no? Son de investigaciones que ha habido en Internet. Entonces, ¿qué entendemos por educación a distancia? Pongamos en orden. Dice, educación a distancia es un término mundialmente aceptado en el año 1982 por el International Council for Distance Education. Lleva implícita la separación física entre docentes y estudiantes, por lo que tanto la comunicación como la interacción entre ellos están mediadas. Es muy tentador en este punto decir que la mediación se lleva a cabo únicamente a través de las tecnologías digitales que conocemos hoy en día, caso en el que llamaríamos educación a distancia digital. Entonces, si solamente vemos con lo que conocemos es educación digital a distancia, ¿no? Distancia digital. Y sus modalidades serían educación a distancia en línea, ¿no? Educación a distancia semipresencial o educación a distancia híbrida. Eso sería la digital. Entonces, ahí tenemos las dos modalidades. Educación a distancia síncrona y asíncrona, en línea, híbrida, semipresencial. Eso se llama educación a distancia digital. Pero también tenemos la educación a distancia tradicional, que también requiere de un diseño instruccional, ¿no? Es principalmente asíncrona, ¿no? La tradicional, la verdadera, que ha estado llevándose y que todavía se lleva, ¿no?, es netamente asíncrona. La primera, la educación a distancia digital, se lleva en mediación por tecnologías digitales. Las plataformas virtuales que se llaman LMS, Learning Management System, ¿no?, o sistemas de videoconferencias, videos, postcat, realidad virtual, de realidad aumentada, en fin, cantidad de cosas. Y en el caso de la educación a distancia tradicional, su mediación se da a través del correo, a través del teléfono, a través de la FAQ, radio, televisión, impresos, video, podcast, o sea, tiene más recursos, ¿no? Tiene más recursos. Todavía algunos siguen estudiando por correo. Ahora ya no es correo tradicional, sino es correo electrónico, ¿no? Pero todavía hay lugares que enseñan por correo. Yo estudié en Mother School electrónica y me enviaban, yo tenía que pagar en el banco y luego de un tiempo venían, yo enviaba mi tarea, me regresaban mi tarea y ahí yo, pero ahí la educación a distancia mejora el aprendizaje autónomo, no la autonomía. Entonces tenemos esas dos variantes, la educación a distancia digital y la educación a distancia tradicional. Ambas se le parecen, pero una tiene más recursos que el otro solamente es la tecnología de celulares y computadoras,
mientras que la educación a distancia tradicional tiene la radio, la televisión, el correo, lo dicen, una serie de herramientas más. Entonces, ven la diferencia que hay entre las dos y podemos ya notar. Sin en cambio, como dice, hay un bosque semántico, cada colegio, cada institución, cada UGEL, cada región, cada país le ha dado su nombre que ha querido porque le ha gustado o ha sido más bonito, pero eso sin haber investigado. Todos estos nombres han sido reflexionados, ya están confirmados, no están en los diccionarios y en los repositorios. Nosotros tenemos, ¿no? Podemos ver, ¿no? Podemos ver la taxonomía de Bloom tradicional, ¿no? Tradicional, en la cual queríamos que los estudiantes hagan cosas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que iban a hacer, nosotros programábamos y hacíamos eso. Entonces, teníamos niveles de pensamiento que iban desde lo más, de lo principal hasta el más elevado, ¿no? Más elevado. Por ejemplo, primero recuerda, después comprende, luego aplicar, luego analiza, luego evalúa y luego crea, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía esto en una clase tradicional? En la clase magistral recordaba, comprendía. Y en su casa aplicaba, analizaba, evaluaba y creaba. Y luego hacía su tarea y la traía, ¿no? Ahora, en la educación a distancia digital, ¿no? En la educación a distancia digital, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿No? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que debemos de realizar? ¿No? Dice, durante la sesión síncrona, o sea, en la videoconferencia, con la guía y el apoyo del docente, de los compañeros, metodologías activas, tutorías, ¿no? Personalizada o grupal, trabajo individual, colaborativo y en línea, con herramientas interactivas, exposiciones, coevaluación. Primero se analiza, se aplica, ¿no? Y luego, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Miren, el regreso escalonado a la presencialidad. Esto ya es lo que vamos a hacer este año, ¿no? En el híbrido que se le llama. Por eso les decía, mire cómo hemos estado analizando la situación, cómo está la informática a nivel mundial, qué nuevas herramientas han salido, ¿no? Cómo está el docente, qué competencias debe dominar, y ahora cómo va a hacer la mediación del docente en una educación híbrida. Primero, en la casa, ¿cómo debe de hacer? Con ayudas instruccionales, videoclases, recursos multimedia, actividades, autoevaluaciones, plataforma virtual de aprendizaje. ¿Qué debe de hacer ahí? Debe de comprender y recordar lo que hacía. 2, en clase, porque vamos a tener alumnos en clase, ¿no? No todo el salón, pero vamos a tener 18, 20, no sé de acuerdo a la normativa cuántos tengan cada colegio va a analizar su propia realidad. En clase dice, con la guía y el apoyo del docente, de los compañeros, metodologías activas, tutorización personalizada o grupal, trabajo individual y trabajo colaborativo, va a analizar y a aplicar. Miren bien lo que va a realizar. En la casa es para comprender y recordar. En clase, el docente debe de hacer que su estudiante analice y aplique. Y tercero, que es la sesión síncrona en clase a través de videoconferencia o en la casa, ya es la sesión síncrona. ¿Cómo es una sesión síncrona sin el docente? Bueno, el docente sin estar en una videoconferencia face to face, ¿no? Cara a cara. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Va a crear o evaluar. Entonces, todas las sesiones que se realicen en la sesión síncrona deben de ser sesiones que permitan crear o que permitan evaluar, ¿ya? Eso es lo que debemos entender. Mírenlo bien, cualquier pregunta, ¿ya? Porque esto no es lo que hemos estado haciendo, es lo que se va a tener que hacer. Esto es una manera de hacer. Van a aparecer varias. El ministerio va a traer algunas, pero esto es lo que la UNESCO y lo que las investigaciones que se están realizando de más de 50 años de educación a distancia nos están sugiriendo. ¿Eh? Entonces, mire cómo cambió la taxonomía de Bloom para este aprendizaje híbrido que estamos viendo. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a tener?
vamos a tener un trabajo autónomo en casa con ayudas didácticas en la plataforma virtual. ¿Qué vamos a colocar ahí? Estudio de conceptos, repaso, me autoevalúo, tomo notas, realizo actividades, veo videos, muchos dejamos videos y los estudiantes ni lo leen. Después, de acuerdo al video, profe, ¿qué video? ¿No? La gente no lee, van a tener, por eso es que es importante que desarrollen su autonomía los estudiantes. Entonces ahorita lo primero que deben hacer los profesores es que los estudiantes mejoren su autonomía. Nosotros debemos de hacer que sean autónomos. Ellos no esperen que nosotros les digamos, véanlo, véanlo. Que ellos solitos tengan la capacidad de ver el video, leer lo que le estamos dejando. Ahí no lo estamos dejando por gusto. Claro, ustedes también, la mayoría de los profesores agarran Google. Este está bonito, este está bonito. Hay varios profesores que dicen, no, yo encontré uno bonito y ni siquiera lo leyó, ni siquiera sabe lo que dice. Lo cuelga el estudiante, por eso es que ni lo leen después porque el profesor ni le hace caso. Entonces deben de colocar, aunque sea poco, pero buenas resúmenes, ¿no? Resúmenes y parafraseados, ya no vaya a ser que nos hagan una denuncia. También el trabajo dinámico síncrono, laboratorio, clase o videoconferencia. Ahí que se hace, se pone en práctica, aprendo de los demás, construyo conocimiento, debato, aclaro dudas, colaboro, expongo, siempre con el apoyo y guía del profesor. El profesor es el guía, es el mediador de la educación, es el que propone la sesión, guía qué aprender y luego evalúa. Y te dice si has aprendido o no has aprendido. O es lo que tenemos que hacer todos nosotros. También se está hablando bastante ahorita del DUA. ¿Han escuchado del DUA? ¿Qué es el DUA? Es el diseño universal para el aprendizaje. Debemos de formar redes, debemos de tener principios, múltiples formas de implicar, representar y acción y expresión. Y 3, tenemos que tener pautas, opciones. Las redes deben de tener redes afectivas. Incluyen en las actitudes para aprender deseo, motivación e interés. Si el estudiante no desea aprender, no está motivado, no tiene interés, por gusto va a hacer. Entonces, a través de las redes, deben tener redes afectivas para que aprenda todas estas cosas que nosotros queremos que ellos aprendan. También debe tener un reconocimiento. Permite el reconocimiento, identificar información, crear patrones de reconocimiento. O sea, saber estructurar el conocimiento. Estructurar el conocimiento es lo principal. Muchos tienen una estructura de conocimiento mala, tiene que volver a reestructurar el conocimiento, saber el conocimiento, qué es el conocimiento, de dónde sale el conocimiento, saber elegir. ¿No? Aunque con esta guerra de ciencias no se sabe a ciencia cierta qué es la verdad se ha ido a pasearse. Porque hoy en día no se habla de verdades. Nada es verdad ni nada es falso. Son solamente la verdad y lo falso es relativo. Estamos viendo en ese paradigma de conocimiento, en la educación, no en las ciencias físicas, químicas, que son las ciencias naturales. Las ciencias sociales están viendo en un paradigma hermenéutico donde se le da interpretación. Por eso es que tenemos, si ustedes buscan teoría del aprendizaje, van a encontrar 10, 20 teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el hermenéutico, la interpretación, y cada uno da una interpretación donde cada uno se puede aplicar, cada uno es una realidad diferente. En las ciencias naturales no es así, solamente hay una verdad. En las ciencias naturales, las ciencias sociales son otro paradigma. Y lo otro son las estratégicas, ¿no? Que se encargan del desarrollo de los aspectos de ejecución y planificación. El profesor debe de saber estructurar bien lo que va a aprender su estudiante. Principios de implicación, principios de representación y de acción y expresión. O sea, las exposiciones, todo esto que va a realizar más adelante. Entonces debe tener interés, esfuerzo, persistencia, debe saber autorregularse, debe tener percepción, debe tener un buen lenguaje de símbolos y expresiones matemáticas, debe comprender.
y también de tener una interacción física, expresión y comunicación y funciones ejecutivas. La interacción física no se ha estado dando estos 2 años con nuestros estudiantes. ¿Cómo saldrán esos niños que no han tenido, no han jugado con su compañero, ¿no? No han desarrollado esa habilidad? ¿Cómo saldrán? ¿No se han preguntado la profesora de inicial, ¿no? ¿Cómo estarán? Y bueno, han jugado con su primito, su hermanito, pero en el colegio no han hecho esa socialización. ¿Traerá algo diferente? ¿Cambiará alguna situación? ¿Será parte de lo nuevo que se nos viene? ¿No? ¿Qué tendremos? No sabemos a ciencia cierta todas estas cosas, ¿no? Entonces, es lo que había preparado yo con respecto a lo que se refiere al aprendizaje digital, ¿no? Cómo ha ido cambiando. En realidad hay cantidad de herramientas. Todos lo saben usar. Las principales herramientas que deben de saber usar, ¿no? Las principales herramientas que deben de saber usar son las herramientas, pues, Word, Excel, saber usar las plataformas. Ya tenemos conocimiento de cómo, ¿no? Tenemos conocimiento de cómo, manejarla, ¿no? Sabemos prenderla, sabemos utilizarla. Algunos todavía no saben preparar sus salones y todo ello, pero ya lo saben. Saben Word, saben Excel, saben lo que aún todavía no se hace. O sea, algunos docentes lo que están haciendo es el ejemplo que les puse, la metáfora. Tienen un agricultor, le dan la semilla y le dan agua en un pozo. El que no sabe utilizar las herramientas está haciendo lo siguiente. Le dice, siembra. Entonces agarran, con su mano hacen el surco, con su mano agarran la semilla, con su mano sacan un poco de agua y lo echan. Viene otro agricultor, ve la lampa, ve la pala, ve el pico, ve un balde, ¿no? Agarra el pico, agarra el agua, echa, comienza a hacer todos sus malabares que sabe, luego siembra, luego saca agua, riega y lo hace de otra manera. En los dos casos crecerá la semilla. Bueno, a veces el otro tiene suerte y crece, ¿no? A veces el otro tiene suerte y crece, pero no ha utilizado bien los recursos. Entonces, ustedes pueden conocer la forma de utilizar estas herramientas, pero todavía no saben muchos cómo utilizarlas para solucionar problemas de aprendizaje. ¿No? A ver, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Jesús, ¿estás ahí? Sí, a ver, bien, maestro, está muy bien. Algunas interrogantes, algunas preguntas por parte de los participantes, el tema sobre digitalización, competencia digital en el docente. ¿Alguien de la sala desea hacer alguna pregunta, alguna intervención, alguna consulta o de repente por allí alguna sugerencia o algún aporte respecto al tema tratado? Bien, ese tema de... Bien, está interesante, ya está, dice, ya está... A ver, aquí hay una interrogante por parte de, dice Juliana Salvador, dice, ya está en sí declarado, dice que el método del híbrido en el aprendizaje y enseñanza se aplicarán en este año. Bien, creo que sí, eso ya se ha hecho, se ha trabajado. Lo que pasa es que no lo hemos identificado. A ver, maestro, respecto a la pregunta. Ya, sí, ya el ministerio ya ha sacado la respectiva normativa. Yo supongo que van a tener específicamente algunas estrategias, porque son varias, ¿no? Y estamos viendo solamente a manera general, son varias estrategias. El ministerio, ustedes saben que siempre genera nuevas estrategias, ¿no? Nuevas formas de aprendizaje. El año pasado entregó, ¿no? En sus capacitaciones en marzo. Ustedes saben que el ministerio siempre espera marzo para capacitaciones. Entonces yo supongo, ¿no? Estoy seguro que
en marzo el ministerio va a entregarnos guías de aprendizaje híbrido, ¿no? Guías de aprendizaje híbrido, porque las guías que hemos tenido son de videoconferencias, de aprendizaje síncrono, asíncrono, ¿no? Entonces, en este aprendizaje híbrido, cómo se va a realizar, ¿no? En 3 momentos, ¿no? En momentos, nosotros, los profesores van a estar en clase, en el salón, y en el salón van a tener a la mitad de los estudiantes, la otra mitad va a estar en la computadora escuchándolos también a la vez, ¿no? O bueno, todavía algunas instituciones están decidiendo cómo va a realizar esa cosa, porque eso es lo que tiene que programar el profesor, ¿no? Eso lo va a programar el profesor, cómo van a hacerlo. Entonces, esa parte de ahí, esa guía, recién va a salir. Pero la normativa de la educación híbrida ya está, ¿no? Ya lo sacó, ya están todas las normas, cómo va a realizarse y todo ello. Bien, el colega Fernando Torres está levantando la mano. Adelante, maestro. Se le escucha, a ver. Está con el audio apagado. El colega Fernando. Ya. Bien. Sí, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, más que nada es una apreciación, ¿no? Con lo que veo, ¿no? Una consulta del profesor Oscar Trismana. ¿Cuánto de lo informal le debe la educación peruana a algunos programas que no son de... No, les cuento porque para hacer un video a veces tenemos que recurrir a programas, ¿no? Y cuando hacemos documentos tenemos que recurrir al Office, ¿no? Pero muchas veces los docentes no contamos con la licencia, ¿no? Para comprar software legales, ¿no? Prácticamente todo lo que recurrimos es pirata, ¿no? El Office es pirata, para hacer video, Filmora también es pirata, ¿no? ¿Cuánto de eso, no, influye, ¿no? Porque varias, eso no son, quizás ahorita no es tan importante, ¿no? La legalidad, ¿no? Pero ¿qué tanto eso influye, ¿no? En la masificación, ¿no? De la virtualidad, con los programas, ¿no? Que tenemos a la mano. Claro. Eso justamente es parte de la brecha. Es parte de la brecha digital, mientras que en otros países los ministerios de educación compran paquetes educativos que son relativamente más baratos que los entregan. Este año solamente el Ministerio de Educación ha hecho compra de paquetes educativos para algunas instituciones educativas, así como les ha regalado internet a los profesores y estudiantes, solamente algunos no ha hecho una compra general. Entonces, ya les han dado todo, así como dan lista de laboratorio cuando les entregan, igual hay toda una lista de programas gratuitos y programas de pago, pero con licencias educativas para las instituciones, ¿no? Para las instituciones. El problema es que los profesores y los que están de estudiantes de profesores desconocen porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, todo el Perú prácticamente, un buen porcentaje en las últimas estadísticas que había de Microsoft, ¿no? Utilizan programas crack, ¿no? Programas crack quiere decir de que están rotos su licencia y están usándolo como original, ¿no? Muchos tienen su Windows que no es original, muchos tienen su Office que no es original con crack. Entonces, el daño que se hace, ¿no? En estos casos es que se llenan de virus, por eso están más lentos las computadoras y todo ello, ¿no? Es mejor tener una licencia de pago. Pero ahí ya viene pues la parte económica, ¿no? No todos tienen para pagar, por ejemplo, un Office oficial, el verdadero, si uno quiere un Office completo, el más barato completo está como 700 soles, 800 soles. ¿Quién va a comprar un Office así, ¿no? Y una licencia por un año lo venden a 150 soles, 200 soles también. ¿Qué hace la gente? ¿Y tú cuánto me cobras? 10 soles, 20 soles, ya instálame pues. ¿Y cuánto me va a durar un año? Entonces se van al técnico que hace el caqueo y se lo dejan ahí listo. Pero sí hay programas free o programas no solamente free, sino se les llama de licencia abierta, no son de código abierto. Cada vez están apareciendo más de estos software
y permiten generar videos y todo ello de manera gratuita. El mismo Canvas tiene una versión educativa, ¿no? Hay versiones educativas que permiten hacer, pero esos son cursos, pues cuando hay diplomados de informática educativa, ahí es donde se le enseña, porque prácticamente para el curso de esos herramientas dura el mínimo, haciendo así full, le duran 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces uno completo dura 6 meses, un año, por eso es que la mayoría prefiere ir aprendiendo así de poco a poco, o cuando se les ha enseñado, como no han tenido la respectiva aplicación práctica, muchos han aprendido Word y Excel y les han enseñado como para contador, ¿no? Entonces, cuando tiene que utilizarlo para profesor, no saben cómo utilizarlo porque un profesor no les enseñó un contador. En mi caso, cuando yo aprendí Excel, por ejemplo, me lo enseñaron para contabilidad. Entonces, pero como yo ya después fui profesor, ya fue más fácil adaptarlo, ¿no? Pero no siempre sucede igual. No sé si haya contestado a sus preguntas, profesor Torres. Sí, profesor, sí. Una última consulta. En la anterior ponencia le hice la pregunta casi similar a la profesora. Bueno, ella, bueno, tuvo su motivo para responderme de otra manera. No sé si usted me podría responder si con la anterior, bueno, con lo que se hizo el año pasado en cuanto a la virtualidad, ¿usted le pondría una nota, una A, una B, una C, entendiéndose como una A, una excelente, B en proceso y C desaprobado? Y en todo caso usted justifique su respuesta. Muchas gracias. Mira, bueno, todos los docentes tenemos la capacidad de evaluar. Prácticamente con la ponencia que he dado ahorita y lo que he rescatado de todas las investigaciones y las evaluaciones que se han realizado, en donde les llama expertos en Zoom, ¿no? Prácticamente se le podría, ¿no?, evaluar como en proceso. Están en proceso de evaluación. Muchos no han llegado y posiblemente, es mi opinión, y posiblemente se ha realizado de esta porque eh, ¿qué ha pasado? Le han dicho a todos los estudiantes que pasen nada más, pero no todos han pasado de año. Esa es la causa. Como no se ha llevado como se esperaba, por más que se haya hecho evaluaciones diciendo que los profesores han bien, esto y el otro, pero donde se ha reflexionado en las investigaciones y las podemos buscar nosotros, en todas las investigaciones a nivel internacional prácticamente nos están diciendo que nos hemos vuelto expertos en Zoom, pero que eso no es educación a distancia, o sea, no hemos enseñado como se debe de enseñar. Por eso estaríamos en proceso. Esa es mi opinión y mi evaluación como docente. Bien, maestro. ¿Aló? Bien, entonces está claro, dicho todo esto, considero que hemos concluido por el día de hoy. Solo nos queda agradecer a, a usted, maestro, y a los participantes por esta participación, por esta actividad que nos tomamos el tiempo, por lo menos estas 2 horitas al día para poder trabajar, actualizarnos, alfabetizarnos digitalmente, ¿no? Bien, entonces, si no hubiera alguna otra intervención para dar por concluida la sesión del día de hoy día martes 1 de febrero. Bien, gracias. Gracias con todos. Gracias, maestro Oscar Tipismana, una vez más. Ya justamente estamos llegando a las postrimerías ya del curso. Nos queda un tema pendiente nada más y luego ya vamos a pasar para la culminación de este curso el 19 de febrero. Vamos a llegar con los temas más claros, precisos, y luego tenemos también muchos temas por desarrollar. Espero que sea de total provecho y cada uno de ustedes pues saquen sus propias conclusiones. Bien, gracias maestro Oscar Tipismana. Gracias profesores, nos estamos viendo el día de mañana. Mañana tenemos la Gracias con todos. presencia, gracias a ustedes, tenemos la presencia mañana del doctor Aristides González Sagaceta,
a partir de las 3:15 de la tarde. Bien, con el tema titulado Evaluación de desempeño Parece que docente estás en amputado, en creo el que aula y el estudio y estás ahí. análisis de las rúbricas. Bien, sí. ¿Me escuchas hablar medio? ¿Quién? A ver. ¿Alguien desea intervenir allí? ¿Alguien escuché? Parece que estaban haciendo una pregunta. Bien. Nadie. Parecía, creo era, ¿quién está ahí? Yáñez. ¿Alguien? Antes de cerrar, a ver, ¿alguien desea hacer una intervención final? Bueno, bien. Reitero el agradecimiento infinito a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ya el maestro posiblemente nos va a enviar luego ¿no? A ver si nos envía la diapositiva, el material para enviarle a los Profesor, Bien, sí. Parece que tiene dificultades con su audio. Sí, profesor, profesor en relación a lo que ha dicho el profesor Oscar, Rafael Yáñez, tu audio está desactivado. Ahora sí. profesor Jesús, sí, en relación a la ponencia muy interesante del Bien. profesor Oscar Tipismana, lo que creo que también le escuché ahora último en relación a los folletos o separatas, ¿cómo podríamos hacerlas para tenerlas en físico? Ya, justamente nosotros, los ponentes nos están dejando sus materiales, como por ejemplo las diapositivas, nos lo dejan virtualmente y nosotros lo enviamos. Tenemos nosotros una plataforma virtual, ya que es el www.actochincha.com, es una plataforma virtual donde están todas las sesiones grabadas, todos los materiales, donde el participante puede ingresar para que pueda descargar los materiales allí almacenados. ¿Sí? Entonces, en el chat, bueno, nuevamente los voy a dejar el enlace para que puedan ingresar. Aquí están todos los materiales, ahí en el chat lo acabo de escribir, ya, www.actuchincha.com. Allí están todos los materiales publicados. Ya, justamente ingresando a esa página, ahí encuentran todos los materiales que puedan tener. Bien, gracias profesores, gracias maestro Oscar Tipismana. Estamos entonces viéndonos en la próxima sesión y agradecer una vez más a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias, nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias al profesor Oscar Tipismana. Muy bien. Gracias, cuídense mucho. Nos reencontramos en la hora de costumbre de 3:15 a 5 el día de mañana. Dios mediante, ¿no? Bien, cuídense mucho, ¿verdad? Gracias.